Bueno, muy bien. El espiritismo tiene en Rafaela muchos seguidores, bastante más de los que pensamos. Y el espiritismo es algo que vamos a revelar a lo largo de este programa en la palabra de John Aispurua, a quien grabamos esta tarde en una nota. El espiritismo es algo además poco conocido por quienes no pertenecemos a él. Y yo diría que lo poco que conocemos lo conocemos mal y está hecho fundamentalmente de visiones superficiales, cargadas en algunos casos de mitos, de leyendas, de me dijeron. John Aispurua es un hombre venezolano, es economista, es psicólogo clínico, es conferencista, es locutor, es divulgador y fundamentalmente es un gran difusor a nivel internacional de la doctrina espírita. Y para conocer más sobre esta temática y dejar la mitología de lado, es que aprovechamos su visita a nuestra ciudad, invitado por la Sociedad Espiritismo Verdadero, para grabar esta nota que ahora, dividida en dos partes, los invito a que disfrutemos juntos. Esta es la nota que obtuvimos en la tarde de hoy con John Aispurua, venezolano, divulgador internacional de la doctrina espírita. Bueno, lo primero que tendría que preguntarle para el conocimiento de quienes siguen el programa es ¿qué es el espiritismo? Me parece que alrededor de esa palabra, de esa doctrina, usted me definirá qué es en definitiva, hay algunos acercamientos, algunos conocimientos y mucho de mitología, podría decir. Sin duda, es frecuente cuando en algún país de América, mismo de Europa, nos entrevistan con respecto al espiritismo y se comienza por la pregunta obvia de qué es el espiritismo. Solemos dedicar más tiempo a aclarar lo que no es que decir lo que no es. Y eso en sí mismo nos hace pensar que hay una especie de bloqueo comunicacional en relación con la palabra. Porque existe una confusión en la opinión popular y desde el punto de vista mediático con respecto a lo que el espiritismo es. Y eso se debe a que una buena cantidad de prácticas supersticiosas, de charlatanería, incluso de mercantilismo, se presentan como espiritistas. Y acá en Argentina y aún más en otros lugares de América, particularmente en países del norte de Sudamérica, como Venezuela, Colombia, de Centroamérica, de las Antillas, de México. Y eso se debe a que no hay la suficiente claridad para deslindar lo que realmente es el espiritismo de lo que a veces en su nombre se enseña o sobre todo se practica. Por ello vamos a comenzar diciendo que el espiritismo no es una religión, por cuanto no tiene una estructura eclesiástica, confesional, no parte de dogmas, no practica ningún tipo de ritos, ni de cultos, ni se establece sobre libros sagrados, ni hay sacerdocio, ni hay estructuras confesionales o eclesiásticas en el movimiento espiritista. No es una secta, por cuanto las sectas tienen una caracterización de aislamiento de sus miembros, de una concepción de ser poseedores de la verdad que está transmitida a los iniciados en esa secta. No es un movimiento con características estereotipadas, típicas de una secta, ni predica la salvación para quienes sean partidarios de ella. Y mucho menos el espiritismo no tiene nada que ver con lo que en sociología llamamos los sincretismos, las mezclas de culturas y de tradiciones, de religiosidad popular, de afrocatolicismo con prácticas de evocación a los espíritus, que han dado origen a corrientes o a experiencias o
prácticas sincréticas como el vudú haitiano, o la santería cubana, o la umbanda brasileña, o el culto a la Madre María aquí en Argentina, o el culto a María Leonza en Venezuela. El espiritismo no es nada de eso. Por lo tanto, ¿qué es el espiritismo? Nosotros lo definimos como una doctrina que tiene al menos 3 vertientes fundamentales: un aspecto filosófico, un aspecto científico y un aspecto ético-moral. En el aspecto filosófico, el espiritismo se fundamenta en 5 postulados básicos. Ahí se resume la tesis espírita. En primer lugar, reconoce la existencia de Dios, mas no en el sentido antropomórfico del Dios que refleja los atributos personales, el Dios vengativo, castigador o premiador, el Dios que se alegra o se disgusta. En la definición espírita, Dios es la causa primera del universo, la causa, el principio creador, no lo personaliza. La segunda tesis espírita es la existencia del espíritu, una fuerza psíquica, una entidad energética, por decirlo de alguna manera, que anima la vida, que anima los procesos biológicos y que es capaz, tiene la propiedad de sobrevivir a la muerte. La tercera tesis fundamental del espiritismo es la evolución del espíritu a través de vidas sucesivas, que no es otra cosa que la tesis tradicional de la reencarnación, que no le pertenece al espiritismo, que fue concebida desde tiempos inmemoriales en diversas culturas. Se conoce tanto en Oriente como en Occidente que muchos pueblos la admitieron y muchas culturas la han sostenido en todos los tiempos. El espiritismo asume la reencarnación, el progreso del espíritu a través de vidas sucesivas como una de sus tesis fundamentales. La cuarta idea básica es el reconocimiento de la comunicabilidad, la posibilidad de comunicación entre los seres que han fallecido, los espíritus en esa otra dimensión y nosotros en el mundo corporal. Comunicación que transcurre a través de las facultades sensibles de las personas que llamamos mediums, que es un término de origen latino que significa intermediario. Los mediums permiten, por su sensibilidad, establecer un puente de comunicación entre el mundo espiritual desencarnado y el mundo espiritual encarnado. Y la quinta tesis básica del espiritismo es el reconocimiento de la existencia de vida en el universo más allá de los límites de la Tierra. Es decir, para el espiritismo es una probabilidad que en otros lugares del universo existan seres vivos y seres inteligentes que habrán tenido su propio camino evolutivo. De modo que la filosofía espírita se resume en estas ideas: Dios, espíritu, reencarnación, comunicación mediúmnica y pluralidad de mundos habitados. Está. Esto usted lo decía, hay culturas milenarias donde uno encuentra manifestaciones de este tipo, no necesariamente espíritas bajo